No, buenas noches, ¿cómo está mi micrófono apagado? Sí, Paola, ya es el micrófono apagado. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos hoy a 9 puntos, su programa de educación de todos los jueves. Hoy vamos a hablar un programa súper chévere. Vete conectando, por favor, vete compartiendo el programa. Hemos empezado un poquito tarde el día de hoy, pero siempre con la misma expectativa de poder compartir noches de educación, estas hermosas conversaciones. Y vamos a dar la bienvenida, no sabemos desde qué parte del Perú estará ahora la gran Paola, porque Paola es la viajera del grupo, la viajera de la comunidad 9 puntos. No sabemos, esperemos que esté su hermoso Arequipa, Moquegua, no sé dónde estará ahora Paola. Así que démosle la bienvenida a nuestro escenario virtual, la gran Paola Gámez. Paola, buenas noches, bienvenida hoy 7 de marzo. ¿Cómo estás? Gracias Freddy, gracias, bienvenido. Yo súper contenta de poder compartir un jueves más contigo y con toda la comunidad hermosa de 9 puntos. Me encuentro en este momento en Arequipa, te cuento. Ya regresé Bien. a mi casa, a mi hogar, así que nada, contenta, con un poco más de frío que en los demás lugares donde hemos estado los últimos meses, pero contenta de estar una vez más y con un tema súper interesante el día de hoy, así que bienvenidas, bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento a la transmisión de 9 puntos. Bienvenida Karina, caserita de 9 puntos acá, Karina, tenía que estar puntual como siempre. Gracias por este jueves de educación. Sí, esta noche tenemos un programa súper bonito. Vamos a hablar sobre la igualdad educativa, un futuro sin barreras. Creo que es un tema que trae todo, no sé, pues este maremoto de ideas, de supuestos, de equidad también, o también de repente nuestra mochila cargada de emociones cuando hablamos de igualdad educativa, porque todos queremos tener todas buenas oportunidades. Yo creo que va a ser una noche muy interesante. No creo que también hoy día los maestros también pueden participar dejando sus comentarios, también pueden participar compartiendo el programa para que llegue a más maestros y maestras. Vamos a ver unos minutos, Paola, que vayan compartiendo. Yo sé que ahorita Renata, Alan y todo el equipo de Kaikun están compartiendo así a full el programa y cuando nos den el visto bueno ya empezamos y pasamos a su invitada. Paola, mañana es 8 de marzo. 8 de marzo, Día Internacional de Felicidades. la Mujer. Y ahí hay un montón de cosas que nosotros estamos como, tenemos conversaciones constantes dentro del equipo de Kaikuna. ¿Se celebra el 8 de marzo? ¿No se celebra el 8 de marzo? Justo conversábamos eso en el backstage ahí con Freddy al respecto. Sí, porque muchas escuelas están haciendo, yo en la mañana justo me llegó la invitación, ¿no? Para la cuota para celebrar el Día de la Mujer de las Maestras. Entonces, también, entonces yo lo dije, hoy en la noche lo conversamos un ratito con Paola, porque ella es la especialista del tema, para que nos demos unos minutitos de conversación. Paola, ¿celebramos el Día de la Mujer en educación? Es saludable celebrar? Celebremos todos, ¿sí o no? Creo que ya como cultura nos hemos acostumbrado, digamos, a celebrar el Día de la Mujer y lo celebramos tal cual fuera el Día de la Madre, ¿no? Como si fuese un día para celebrar el hecho simple de ser mujeres. Y a veces nos olvidamos de que esta fecha viene más bien a, no a celebrar, sino a conmemorar que existen todavía muchísimas barreras que impiden que algunas mujeres puedan tener el éxito que podrían tener otros hombres en las mismas condiciones, digamos, socioeconómicas, pero por el hecho de ser hombres tienen esta ventaja, digamos, frente a muchas mujeres. Vemos ahí la brecha salarial, ¿no? El cuánto por ciento además de trabajo doméstico hace la no remunerado, hace la mujer, además del trabajo en las empresas y demás. Vemos los altos índices de violencia, vemos que todavía no llegamos como a representatividad política, vemos que todavía hay muchos sesgos, ¿no? de género que impiden que muchas mujeres puedan tener éxito. Algunas sí, yo hablo, o sea, no puedo decir que estoy en condiciones como las demás, de hecho yo he crecido en un espacio de privilegio, pero existen otras que todavía no pueden hacer uso pleno de sus derechos. Entonces, es importante que en esta fecha, más que celebrar, porque no es una fecha tanto para celebrar, sino más bien para conmemorar y reflexionar en torno a todo lo que hemos logrado
y todo lo que todavía nos falta lograr para poder vivir en un país más justo. Y nuestro país, ¿no? En nuestro país que tenemos tanto por trabajar, por incluir la igualdad, la equidad, que tenemos que trabajar. Hoy justo tengo que conversar con un grupo de estudiantes en la mañana y hacía la pregunta, mañana qué se da. Mira, porque acá nos deja un comentario, ya se puede participar, ¿no? Una mujer gana 20% menos que un hombre en su primer trabajo, y luego ese porcentaje se mantiene en el tiempo, una gran diferencia salarial. Por supuesto, Por Karina. el mismo Y trabajo. ese mismo trabajo, obviamente, ese mismo trabajo, y a veces nos oscilan como que no, eso no existe, no, que no, están hablando de más, que es eso. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que comenzar a construir para cortar la brecha, ¿no? Si queremos tener un país mucho más justo, un país más equitativo, queremos dejar un futuro, y más, si estamos metidos en educación, es muy importante hacer estas reflexiones que realmente ayudan a construir y también ayudan a tener una mente mucho más positiva, más abierta, en una nueva cultura, en una nueva sociedad. Paola Gámez, vamos a darle la bienvenida esta noche ya a nuestra super invitada, ¿te parece? La invitada que tenemos el día de hoy es una locura. Yo no sé cómo he tenido la suerte de poder cruzármela en este camino tan hermoso, este viaje que tiene que ver con el mundo de la educación. Ella, te cuento un poco acerca de nuestra invitada el día de hoy, que te juro es una locura. Ella es educadora de profesión, empezando. Ha realizado además estudios de posgrado en gestión pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de hecho es gracias a esto que ha sido ministra de Educación por un tiempo, ha ejercido la jefatura de la Oficina de Coordinación Regional del Minedu, y asimismo también fue asesora en descentralización educativa en el Consejo Nacional de Educación, el CNE. Entre el 2003, eso es, entre el 2003 y el 2011. Además ha trabajado como consultora en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, y en este momento está trabajando en un programa hermosísimo que seguramente ella nos va a contar un poco más al respecto, que se llama Reimagina en la región Moquegua, y de hecho buscan transformar la educación desde ahí, desde la región Moquegua, y volver a ser primeros en el ranking, digamos, en educación, ser unos referentes a nivel nacional en este tema. Ya nos va a contar un poco cómo es que este sueño podría ser realidad, pero yo estoy súper contenta, viste, una profe 9 puntos en este humilde programa para todas y toda la comunidad enorme de 9 puntos, profes que están como con muchas ganas de aprender y que se suben al barco todos los días jueves para poder empezar esta ruta de aprendizaje. Entonces, demo ya, Paola, tengo mi pregunta, aprovechando mañana el 8 de marzo, tengo mi pregunta ya para Patricia, así que voy a romper el esquema hoy día. Excelente. Entonces, ahora sí, maestros y maestras, vamos a darle producción, tambores, vaca loca, castillo, todo lo que tengamos, por favor, prendamos para llegar a la bienvenida a la gran Patricia Correa, que ya está en nuestro backstage. Patricia, buenas noches, bienvenida. Palmas, producción. Ay, qué hermosos, qué lindo, gracias, emocionadísima de estar con ustedes, porque también tengo preguntas para ustedes. Excelente. Solo el saber que se llaman 9 puntos generó para mí también una inquietud, lo cual abre una intriga, discusión, que es un acto que de verdad siempre tiene que acompañar en todo espacio educativo. Así que gracias de verdad por la presentación. Freddy y Paola, súper contenta. Gracias a ti, Patricia, por haber aceptado la invitación. Yo tengo mi pregunta. Patricia, justo estábamos hablando, para ya romper el hielo, estábamos hablando sobre el Día de la Mujer de mañana y el tema del Perú, el tema de la igualdad, de equidad, que estamos buscando muchos derechos. Tú que has sido en la parte política también de nuestro país, educadora, de tu perspectiva, ¿dónde estás tú ahora, humildemente, con tu currículum humilde que lo ha presentado Paola, con toda tu experiencia? ¿Cómo ves tú el tema del desarrollo de la mujer en nuestro país? ¿Cuáles son las oportunidades? Hoy vamos a hablar sobre igualdad, vamos a hablar sobre equidad también. ¿Cómo ves tú de tu perspectiva? Unos minutitos nomás. Voy a romper el esquema yo sé que Mónica o Renata me va a poner de cabeza por romper. Además, pero es importante.
Por supuesto, yo los estaba escuchando además esta discusión y lo que además el significado que tiene, porque es como, creo que se ha ido perdiendo en el camino el sentido profundo de por qué un 8 de marzo tiene sentido conmemorar, y en eso estoy de acuerdo. Creo que la definición es la conmemoración. Porque además, igual tiene que ver con este reconocimiento de una ciudadanía que está inconclusa, ¿no? No quiere decir que los varones la tengan, digamos, completamente, esto tiene que ver con Claro. otros factores, pero en estricto, las mujeres en el mundo sí han tenido cuesta arriba muchos de los derechos que de partida los han tenido los varones. Tema de derechos, efectivamente también sindicales, reconocimiento a las horas laborales, también a la elección, el voto. Hemos ido regateando esos derechos. Y eso efectivamente tiene que ver con todo lo que tenemos ahora como brecha, ¿no? Que no es otra cosa que el punto donde debemos llegar de ciudadanía plena y donde nos encontramos. Y creo que ese elemento es importante para recordar que en educación también tenemos ahí puntos que realmente son una deuda. Tenemos estereotipos que están instalados en el sistema educativo respecto a carreras que las niñas y los niños deben de seguir, la forma en que construimos nuestras relaciones. En el 2018, recordemos, hubo una encuesta a nivel mundial sobre temas de democracia y las preguntas que se hacían a los chicos y las chicas realmente eran sorprendentes, las respuestas que tenían sobre el rol de la mujer o si los hombres y las mujeres podían acceder a los mismos cargos. Y porcentajes terribles que uno dice, no puede ser que en pleno siglo XXI todavía sigamos pensando eso, ¿no? 30% de chicos y chicas, estudiantes de la escuela, señalaban que los hombres estaban mejor preparados para ocupar cargos de representación política, por ejemplo, ¿no? Todos estos temas creo que tienen que ver, efectivamente, pasan por esta gran pasión nuestra que es la educación y que no solamente se da en la escuela, sino que es mucho más allá de la escuela. Entonces creo que esta pregunta, Freddy, que planteas además de manera provocadora en efecto y que siento que tiene que ser también de reflexión, tiene que ver aquella deuda que tenemos todavía. Y yo creo que todos los días hay que celebrar. El punto es que esta fecha necesitamos visibilizar también que hay deudas pendientes que necesitamos pagar como sociedad, ¿no? Y que no somos conscientes, pero que tenemos que hacerlo. Claro, y cómo es que desde del aula tenemos que empezar a hacerlo, ¿no, Freddy? Así es. No, yo quería que, por favor, Patricia, no deje la cerecita. Una deuda, Patricia, por favor. Visibilicemos una deuda pendiente como sociedad. ¿Cuál crees tú que sería? Creo que dentro de el embarazo adolescente es un tema crítico que hoy no estamos siendo capaces de resolver. Y hablo de un embarazo adolescente por diversas razones, pero la violencia, digamos, dentro, digamos, de las escuelas es algo que también se da. Nosotros supimos en pandemia que la violencia era crítica dentro de las familias, en los hogares. Muchos de los datos que hemos tenido en pandemia es que las niñas llegaban embarazadas luego al colegio. Eso quiere decir que no estuvieron protegidas en sus hogares. Pero la escuela, que para nosotros tiene que ser un lugar seguro, tampoco lo es. Porque hoy muchas niñas, y sobre todo en la Amazonía, tenemos territorios en concreto donde nuestras niñas son violentadas sexualmente. Y creo que cojo este punto porque es un punto crítico también que tenemos que abordarlo desde el campo educativo y la educación sexual integral es un deber que tenemos que asumirlo también desde el magisterio, desde la escuela. Muchas gracias, Patricia. Es un problema y que lo vivimos todas las mujeres. Decían que 4 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual. Es un montón, ¿no? Es un montón. Pero además, creo que necesitamos ser conscientes que en esta ruta no podemos abordar el tema con medias tintas. O sea, reconocer que este es un problema implica abordarlo
y no verlo como algo cotidiano, como algo normalizado. Y creo que ese es un punto central también que necesitamos abordar, porque en muchos casos lo que ocurre es que decimos, bueno, esto viene de la casa, de la familia, pero también tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con el cuidado de nuestras adolescentes. Y ese es un tema, me parece central, que no solo es una duda pendiente, sino que exige respuestas. Y ahí, Pati, yo quiero vincular justamente esta respuesta que tú nos estás dando con la pregunta, ¿no? De, ¿a qué no, entonces, si es que podemos como resumir todo lo que acabas de decirnos, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos de igualdad de oportunidades? ¿Y por qué entonces, causa, sería importante hablar de esto? Sí, yo creo que en la base de la pregunta está el concepto del reconocimiento de una ciudadanía más allá de la edad. No me estoy refiriendo a la mayoría de edad, me estoy refiriendo a una ciudadanía que te permite ejercer derechos y por lo tanto no puede haber, en este caso, la posibilidad de que los chicos y las chicas puedan aprender si no hay condiciones básicas. Esto es un tema de justicia. Sí, claro. Y es una palabra que además la hemos abandonado, ¿no? Parecía que estaba asociada a demandas, pero la justicia es un tema fundamental en educación, es un tema que está asociado porque sin ello, si no entendemos que todos tenemos igualdad de derechos, nos va a parecer, por supuesto, algo crítico el que un niño o una niña no tenga un docente en su aula y otro sí lo tenga, ¿no? O tenga a un buen docente preparado en su aula que desempeñe, que además tenga un entorno, condiciones para aprender, para crear, y otro no lo tenga. Claro. ¿Por qué tendría que haber esa diferencia? Y eso, lamentablemente, en nuestro país también está muy territorializado. Hemos construido guetos. Hoy se ha normalizado y ha crecido, se ha disparado la oferta de la educación privada. Sí, sí. Y tenemos nosotros, voy a usar un término fuerte, pero creo que estamos terminando de llevar a nuestros hijos a clubs y tenerlos en guetos, ¿no? Porque logramos darles escuelas o una educación en espacios para socializar entre pares, para que ellos puedan, digamos, tener igualdad de oportunidades, pero pierden esta posibilidad de encontrarse desde la escuela pública en un espacio de encuentro ciudadano, donde somos diferentes, por cierto, ¿no? Entonces, hablar de igualdad de oportunidades tiene que ver a la base con un concepto de ciudadanía, del reconocimiento de, para nosotros en el Perú, en nuestra sociedad, es un derecho, tiene que ver con un sistema, con un reconocimiento de que este es un acto de justicia, que todos tienen que acceder a ello y que aquí hay una responsabilidad compartida, es una responsabilidad del Estado, pero también en conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y por eso hablamos siempre de, me gusta mucho, además que ustedes lo hayan planteado desde la igualdad de oportunidades y por supuesto también atender también desde la equidad, ¿no? Que son dos conceptos que van muy, muy, muy estrechamente ligados. Y esto se vincula muy bien, Freddy, a lo que ya veníamos hablando en otros episodios, ¿no? Cuando hablábamos de ESI, cuando hablábamos con Marcia, hablábamos de inclusión, ¿no? Y ahí, por ahí cuando escribían, decían que hable de DUA, ¿no? De DUA también. Todo tiene que ver con lo mismo, justamente lo que decía Patti, ¿no? Es importante como que los estudiantes puedan tener todas sus necesidades, digamos, cubiertas, y una de ellas es la de seguridad, por ejemplo, ¿no? La de sentirse como parte de, ¿no? De sentimiento de pertenencia, ¿no? Etcétera. La necesidad de estar bien alimentados, bien alimentadas, bien como dormidos, de tener seguridad emocional, en fin, todas sus necesidades como cubiertas para que puedan realmente como estudiar y que puedan tener éxito finalmente en lo que sea que se les proponga. Pero en esa medida, tal vez nos podrías compartir, Patti, algunos ejemplos tal vez de desigualdad de oportunidades que has visto en el sistema Por educativo. supuesto. Sí, a ver, cuando uno mira a un estudiante, lo recibe en el aula, y creo que aquí los maestros y maestras lo hacen todos los días,
también mira detrás qué condiciones tiene para lograr, porque aquí hablemos claro también el hecho de que la educación tiene que ser diversa, tiene que ser ir al ritmo de los estudiantes, no es algo de lo que nos hayamos ocupado en nuestras aulas, ¿no? Resulta muy complejo para muchos responder a esa diversidad y hemos logrado, digamos, hemos reducido a veces y etiquetar a nuestros estudiantes de tal o cual manera. Yo creo que, digamos, mirarlos a ellos y reconocer a cada uno en su dimensión, en sus propios ritmos de desarrollo, implica también ver de cuáles son sus propios entornos. Y quiero poner un ejemplo porque en la escuela pública, y voy a referirme a ella por supuesto, los niños vienen de distintos espacios, algunos caminan 2 horas para llegar a la escuela, algunos en 15 minutos. Yo creo que allí es un punto importante de inequidad. Yo ya no hablo, porque por supuesto, el hecho de que un niño pueda dormir sus 10 horas, un niño que pueda hacer en casa, tener la oportunidad de tener un entorno, luz, condiciones básicas, servicios básicos para poder preocuparse por los estudios, para poder crear, ya es un punto de partida también de inequidad. Sí, claro. La inequidad educativa no está en el aula, está en todo el entorno que la condiciona. Y a mí me parece importante porque creo que si dimensionamos esos dos elementos, lo que está en el aula sí tiene una demanda que debe ser respondida, por supuesto, desde la escuela, a través de la dinámica, la organización, la gestión de la escuela. Pero lo otro implica también reconocer que hay condiciones que van a permitir que lo que él haga en la escuela, de lo que él desarrolle, va a potenciarse de una buena manera. Yo siempre digo que no hay aprendizaje si no hay bienestar. Y ese bienestar se traduce en lo que acabas de señalar, ¿no? Alimentación, transporte. No es poca cosa que nuestros niños caminen 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, ¿no? O en las condiciones en las que llegan las loncheras, por ejemplo. La alimentación, la salud mental, cómo la familia y el entorno también lo protege. Chicos y chicas que tienen que trabajar. Entonces, creo que estos ejemplos ponen como también ponen como un piso para entender también y explicar muchas de las cosas que ocurren en el aula, ¿no? Y quiero agregar algo más. Esa inequidad educativa también tiene que ser leída desde el maestro. Las condiciones del maestro, maestros que también vienen con problemas de un entorno también difícil, no van a poder acompañar. Y entonces es este encuentro que tenemos que mirar esta dimensión. No solamente en los resultados de las evaluaciones que nos dicen si están bien o están mal. Detrás de ello hay un conjunto de elementos que determinan. Pero lo que está bajo control nuestro es lo que está en la escuela, digamos, para ponerlo en claro. Exacto. Y lo otro es del Estado también y la comunidad. Y por eso digo siempre que educación no es un sector, ¿no? Esta es una responsabilidad del Estado. Yo quiero entrar más allá. Por ejemplo, hablamos de estas igualdades que tenemos con los estudiantes en el aula. Ya, de hecho, las condiciones básicas ya es un sector que tiene que atenderse, Paola, Patricia, pero vamos, no depende del estudiante. Es un niño que, entre comillas, le tocó vivir esa realidad, ¿no? Paralelo tenemos también a los maestros que, como lo comentabas, vienen con sus propias historias, su tema de desigualdad también, políticas del Estado, han cogido su plaza porque es la única que había abierta a 3 horas de la localidad donde viven, entonces más allá de la infraestructura. Y también hay un tema de desigualdad de oportunidades con los padres de familia, ¿no? Tenemos madres que pueden tener la suerte de llevarlos a la escuela, regresan al campo, y justo hablábamos, vuelvo a tocar el tema del día de mañana, y algunas chicas que ya no van al colegio porque tienen que hacer las operaciones tareas en la casa también, ¿no? Los labores en casa, ¿no? O labores en el campo. Que la familia muchas veces dicen, ok, ¿sabes qué? Tengo una
una hija, un hijo, ok, el hijo que vaya a estudiar y la hija que se quede en la casa a apoyar. Entonces, esas conexiones que tenemos es una cultura que, Patricia, ¿cómo rompemos esta mirada, no? Porque después se vuelve Ujú. tan normalizado el Normalizada. tema, claro, normalizamos el tema, que al final decimos, esto es parte de la cultura Porque peruana, ¿no? Es Sí. parte de la educación peruana. Patricia, ¿cuál sería la ruta, en este caso, para romper este esquema? Me encanta cuando hablas ya de romper, porque creo que también hemos perdido esa utopía. Creo que en Ujú, educación lo que se les exige a, wow, hoy hay varias preguntas, se les exige a los eh, ministros es ujú. cuáles son sus prioridades. Y por supuesto que los ministros quieren decir, mis prioridades son 3, son 5. Siempre va a estar el tema de infraestructura, porque es un tema Ajá, que, donde hay una brecha efectivamente. Pero también tiene que ver con una concepción de la infraestructura. Luego lo ujú, podemos conversar. Lo otro que se va a responder es, bueno, también vamos a invertir más en capacitación docente, ¿no? Todo el tema formativo, que es verdad. También lo que hoy hemos ofrecido como Estado ha llegado a su techo. Y el otro elemento tiene que ver efectivamente con un tema de gestión, que los materiales lleguen, ¿no? Pero no discutimos sobre cómo estamos trabajando los contenidos, cómo el currículum realmente está impactando y estamos generando cambios para que los niños no solo aprendan en el sentido más tradicional, digamos que eso tampoco estamos haciendo bien, sino que ujú, puedan reconocerse como actores que transforman su entorno. Y esa es la experiencia bonita de Reimagina, que ahora les ujú, cuento luego que se está trabajando en Moquegua y que me parece importante también porque es por donde creo que debería ir la escuela pública en el Perú. ujú, Y en esta idea de romper, como bien lo señalas Freddy, creo que hay que reconocer, y estos datos pueden parecer paradoja, el ujú. acceso a la educación se ha elevado. Es decir, somos uno de los países que tienen mayor acceso a la educación. Pero al igual que se ha incrementado, porque estamos con un más del 93%, en, hemos crecido en primaria, en inicial, en primaria somos uno de los países en la región que ha logrado elevar, pasamos el 93% en cobertura, hemos descuidado el tema de la permanencia y la expulsión. Yo me niego siempre a señalar que los chicos, digamos, como la academia muchas veces lo señala, ¿no? La deserción Ujú. escolar. Yo creo que hay que eliminar ese término, porque los chicos no desertan, el sistema los expulsa, ¿no? La deserción además es un término muy militar y Sí, claro. y hemos militarizado la escuela también. Le hemos Mm, dado, le hemos dado parámetros que la llevan a que esto reproduzca lo que estamos esperando, ¿no? Fuera, ujú. policías escolares, fiscales. Pero entonces vuelvo a tu pregunta, Freddy. Este rompimiento implica que reconozcamos que no basta con que accedan, y sino que concluyan, y eso además reconoce que la escuela tiene una responsabilidad. Yo diría que necesitamos hacer seguimiento a nuestros estudiantes. A veces cuando uno va, bueno, se van, podría parecer mejor para nosotros, pero en realidad estamos perdiendo un capital importante porque una chica que se va, o un chico que se va en este caso, ¿no? También, sí explican los índices de violencia que tenemos fuera, hoy en Claro. el país. Explican también y es un ejemplo duro también, la trata de niñas, que se ha incrementado. Sí, claro. Las chicas en edad secundaria desaparecen, ¿no? Todos los días tenemos eso. Y entonces la pregunta es, si es que la escuela tiene una responsabilidad, y yo personalmente creo que también la tiene, no solo la tiene la familia, ¿no? También tiene la escuela, porque necesitamos generar estos círculos dentro de la escuela de protección. Y para mí, ese es un elemento también hoy que tiene que ser puesto dentro de la escuela. Necesitamos protegernos. Y esto que habíamos generado en un momento como, bueno,
solamente pensando que vayan a la escuela, no, necesitan permanecer y que concluyan. Yo he visto algunas experiencias bien interesantes donde la comunidad educativa, todos terminan haciendo seguimiento. Si hoy día no fue alguien a la escuela, preguntan por qué no fue, lo hace la familia, las otras familias. Claro. Entonces, eso realmente es una comunidad educativa. La comunidad educativa no es que tengas espacio de participación solamente de padres, del alumno y de estudiantes. La comunidad Sino que educativa todos hagan sinergia. logras efectivamente una agenda común. Y yo creo, Freddy, que por ahí va, ¿no? Esa ruta de empezar a romper, del reconocer que si a uno le va mal, le va a ir mal al conjunto de la sociedad, ¿no? En este caso a la comunidad. Que es tarea de todo, o sea, la educación debe ser una tarea de todas y todos, ¿no? Incluso desde los ciudadanos, las personas que somos ciudadanas y no estamos tal vez metidas, no tenemos hijos, estamos metidos en el tema educativo, si nos relacionamos con niñas, niños, también somos parte un poco de ese sistema de educación que están recibiendo los niños, porque están aprendiendo todo el tiempo también. Entonces, todas y todos formamos parte de los procesos de desarrollo de nuestras infancias, nuestras adolescencias, ¿no? Y eso me hace mucho sentido, porque justo lo que tú decías, esto de que no basta con que ingresen, sino que permanezcan, me hace acordar mucho a esto que dijo Jaime Saavedra en el Hey Festival el año pasado, ¿no? Y dijo que el rol docente no solo es como enseñarle a sus estudiantes, ese no es su rol. El rol del docente es asegurarse de que todas y todos los estudiantes aprendan, y es distinto, ¿no? Es como... Totalmente. Me hago cargo yo, me hago cargo de esto. No es que, bueno, tú aprendes, si es que quieres aprendes, si es que no, bueno, es tu problema, ¿no? Sino todas y todos como confabulamos para poder lograr finalmente que todas y todos nuestros estudiantes tengan éxito. En esa medida, ¿tú qué medidas específicas crees que se pueden implementar en todo caso en las instituciones educativas para fomentar la inclusión y la igualdad en sus estudiantes? Es una pregunta difícil porque vamos a ver, las escuelas son distintas también. Claro. Digamos, y además de ser distintas, sus contextos son distintos, ¿no? Entonces, siempre digo, cuando me haces la pregunta, trato de ponerme en el rol del director, porque es muy difícil contestar desde este lado, ¿no? Al ver tanta diversidad, yo creo que la respuesta está en los directivos, en los maestros. Pero me gusta además la pregunta porque reta también a imaginarnos en esta lógica de cómo animamos a estas escuelas tan diversas, en contextos tan diversos, a asumir que pueden ser escuelas de calidad, transformadoras, que inspiren, que los chicos quieran quedarse, que no quieran irse, que sientan que estar en el aula vale la pena, ¿no? Exacto. Y creo que justo tiene que ver con esta idea de que la escuela tiene que convertirse en un espacio atractivo. Exacto. En un espacio lúdico. Tiene que ser divertido estar en la escuela. Y por eso, y digo que tiene que ser divertido, porque nosotros queremos trabajar también en espacios donde haya, digamos, un ambiente bacán, sano, locurón, para usar ese término que usabas, Paula. Porque solo eso creo que nos genera creatividad, saca lo mejor de nosotros. Lo que hemos hecho de las escuelas son espacios de tensión, donde el chico va a escuchar, donde la niña va a escuchar, donde nuestros estudiantes van a escuchar, y a dar cuenta de saber si han aprendido, pero además hemos encasillado determinados conocimientos y hemos construido barreras. Hoy alguien me decía, ¿por qué se ha dejado de lado la educación cívica, la educación, la literatura? Decía, no lo hemos dejado de lado. Sí, ¿no? claro. Solo que antes nos enseñaban un curso y tú tenías que rendir por ese curso y yo tenía que aprenderme la Constitución para dar cuenta de ello. Y hoy hemos dicho, no. Pero esa ruta de repensar la escuela todavía no aterriza, de repensar los aprendizajes, no ha aterrizado. Y el otro elemento es que efectivamente el conocimiento ya no está en el docente.
Lo que está en el docente es la capacidad de inspirar, de acompañar, para que esos conocimientos les puedan ser útiles, puedan responder a retos, desafíos. Y ahí cojo este bonito ejemplo porque me has preguntado qué medidas específicas. Yo diría que esta experiencia que está empezando a transitar Moquegua, donde además tiene un concepto muy bonito que está a la base, que me parece clave, que hoy tienen también que reconocer las escuelas, es que hay que reimaginarse todo. No tenerle miedo a eso. Y esta propuesta que se está desarrollando en Moquegua, a través de Reimagina, y que tiene además ahí una participación importante de un fondo, de una minera, lo cual me parece a mí también importante decirlo, sí. Porque muchas veces vemos que las empresas, digamos, solo cumplen con el tema de responsabilidad social. Acá está respondiendo en estricto a una propuesta de la región y se está articulando a una propuesta de desarrollo regional. E incluye además, y aquí van unas recomendaciones, yo diría que en esta ruta es también romper esa pared que hay entre la escuela y la comunidad. Y hablo no solo de contextos rurales, hablo de contextos urbanos también. Necesitamos, va una recomendación, apropiarnos del espacio público. El espacio público es un espacio educativo. Hoy hablamos de brecha en infraestructura, ¿verdad? Espacios bonitos, son cárceles, como hemos construido las escuelas. Están enrejadas, contrario a todo lo que puede inspirar a un chico y a una chica a educarse, ¿no? Y me parece que por allí es la otra recomendación, que es un aprendizaje también en este tiempo de lo que estoy viendo en Moquegua, es que los espacios educativos, las aulas, tienen que replantearse y reimaginarse de otra manera. No le tengan miedo a poner un espejo, a tener sofás. Yo le diría a las escuelas que los chicos empiecen a diseñar sus espacios, porque van a querer llegar a un espacio que ellos han diseñado, que ellos han creado. La otra recomendación, y esto además lo doy como testimonio de madre de familia, es que podamos, sí, de verdad, romper con estas organizaciones, digamos, que las hemos heredado por más de 80 años en la escuela pública. Policía escolar, fiscal escolar. Sí, por favor. Brigadier. Brigadier. Va contrario al todo el sentido de la democracia. Sí, o sea, estamos hablando de democracia en el país, en la crisis que estamos viviendo, pero la escuela está resistiéndose a ese cambio. Es más, está jalando, ¿no? Contrario a donde deberíamos, hacia ese espacio donde deberíamos repensarnos, imaginar. ¿Y por qué lo digo? Porque también nos hemos acostumbrado a aceptar todo lo que viene del ministerio. Una escuela hoy en día, y los maestros, directores que están acá, probablemente reciban directivas que son imposibles de cumplir todas. Y son además evaluadas, ¿no? Entonces, sí, solo para poner el ejemplo del brigadier, si uno lee la función, los invito a leer a todos los maestros directivos funciones del brigadier del policía escolar. No lo tengo ahorita porque lo mostraría, pero si ustedes buscan y googlean eso, van a encontrarlo. Señala que el brigadier o el policía escolar da cuenta, apoya a la docente en la disciplina. O sea, a darle duro a todo el mundo. ¿Y en qué terminan siendo nuestros chicos? El brigadier, por lo menos el policía escolar, bullying contra ellos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ellos van a estar pendientes, no de gozar, ni de disfrutar, ni de crear los aprendizajes, sino van a estar pendientes de controlar a los compañeros. Y es el acuseta. O sea, y es en realidad alguien que luego se vuelve popular. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? Paola ha sido policía escolar. He sido. Bueno. No había en mi colegio, no había, pero algo que también, pero me hace pensar también en todas estas como costumbres, tradiciones que tenemos en las escuelas, que son acciones que hacemos, pero que no tenemos muy bien, no tienen ningún propósito pedagógico, ¿no? Como tal.
Por ejemplo, cuando en las verbenas, en los aniversarios, pasa que tenemos los reinados, por ejemplo. Y eso es como, ¿qué propósito pedagógico tiene un reinado, por Dios mío santo? ¿No va en contra de también, por ejemplo, la Volvemos al autoestima? tema, volvemos al tema otra vez de la cultura y lo tradicional, ¿no? Así Entonces, o sea, es. pero Patricia, también esto hace, voy a aprovechar las preguntas que nos han dejado nuestros amigos Sí, por maestros ahí en favor. el, sí, no quiero saltarlas sus preguntas, pero más que preguntas hay comentarios de nuestro caserito también, Enrique Fuñeque Ñañín, es un maestro, Maestro, este, buenas que, noches. sí, que nos comentaba sobre la atención a la diversidad y por qué esto no ya, si seguimos un tema tradicional y en la educación y esto está sistematizado, ¿por qué en las escuelas superiores de educación nos siguen otra vez, valga la redundancia, educando, o sea, siguen instruyendo con teorías y acciones de Del hace año de la muchos plena. años, ¿no? Y tuvimos un invitado, no sé si recuerdas, Paola, Piero, de la Escuela Pedagógica de Lima, que decía, ¿no? Tenemos escuelas del siglo XIX, ¿no? Con alumnos del siglo, no, con maestros del siglo XX y con alumnos del siglo XXI, ¿no? O sea, algo así creo que era Sí. la analogía, no sé. Así es. Sí, sí, sí. Eso es. Eso es. Entonces, eso es. No sé, pero entonces, ¿por qué mantenemos esto? O sea, o sea, si seguimos en lo mismo, estamos construyendo otra vez puentes de desigualdad. Si seguimos en lo mismo, si seguimos en la misma estructura, si seguimos teniendo las apafas porque los padres lo piden y porque es quedar bien con los papás, porque, bueno, ¿por qué seguimos teniendo las UGELes? Otra Es vez, una te pregunta. van a bañar, Freddy. No, no, Estás Dios provocando le voy otra a hacer, cosa. Paola, no, perdón, producción, pero le voy a hacer la pregunta de frente a la ministra, porque ella tiene que responder. ¿Por qué existe la UGEL? Para mí la UGEL me parece que es un puente burocrático, diagonal, lo digo, Paola. O Me Dilo sea, ya, encanta no, la pregunta. Me encanta la pregunta. o sea, no suma, o sea, por un sello, o sea, hacemos una burocracia que al final nos sigue llevando a que este país no construya en educación. Y Estás seguimos siendo más abriendo, ofinistas que en acciones. estás abriendo otra dimensión del problema y me parece bien porque tiene que ver con la equidad también. Yo me tumbaría las UGELes. A mí no me deben decir, yo me Freddy, tumbaría las UGELes. nos van a ¿Y por qué la sustituirías? Por un sistema tecnológico mucho más innovador y más rápido, más pragmático. La educación no necesita estar estancada en sistemas cuadriculados. Necesitamos acelerar los procesos. El maestro no debe depender de autoridades superiores a estancarlos. En sí, necesitamos observación, Bueno, construcción, etcétera. Necesitamos acompañamiento para el crecimiento, no ya, ahí va. acompañamiento para tenerlo como un regente, ¿me entiendes? Y lo mismo ya, que es la forma, tal vez, ¿no? Sí, a ver, varias cosas ya, porque en realidad, Patricia, aprovechemos el último programa porque la última vez que hablé los sujeles nos banearon, así que en serio, no, ahí vamos bien. A ver, en realidad deberíamos nosotros hoy día defender que la escuela es la primera y principal instancia de gestión. Además, así lo dice la ley. Ujú. La primera y principal instancia de gestión es donde están los expertos, es donde están los docentes. Lo que pasa es que como vienen tantas cosas de arriba, los docentes se acostumbran a recibir y han perdido la capacidad de planificar, de responder. Entonces, llegan tantas cosas que casi hemos bloqueado a nuestros docentes. Ujú. Entonces, necesitamos reabrir eso. Y eso significa creernos que la escuela puede transformarse a sí misma. Ese es un Exacto. punto que creo que es central y hacia eso tenemos que ir. Ujú. En ese camino, entonces, ¿qué modelo de gestión necesitamos? ¿No? Ujú. Ya Freddy plantea ahí un modelo, ¿no? Y, y yo Que nos va a creo, bañar. no, y yo creo que es importante hacernos estas preguntas, Mm. porque Tener cuando esas llegó el conversaciones proceso de descentralización, ya vamos a cumplir casi 25 años del proceso de descentralización, se cambiaron de nombres, pero la estructura se mantuvo, cuando eso, guau, debimos haber repensado todo el proceso. Ojo, lo que fracasó fue la regionalización, no el proceso de descentralización, que es distinto. ¿Y eso qué implicaba? La ley que dice, y que además no se cumple, pero lo dice, que los gobiernos regionales
son gobierno de la educación. Por Ujú. lo tanto, tienen la responsabilidad de plantear, proponer modelos de gestión de acuerdo a su territorio. ¿Y eso qué implica? Que yo podría pensar en un modelo distinto en la Amazonía, que sin duda lo tenemos que pensar y hoy no lo tenemos Porque es resuelto. diferente, ¿no? La realidad es Por diferente. supuesto, por Ujú. supuesto. Entonces yo diría, yo no me desaparecería todas las UGEL, yo diría que Ya entremos pues. en un proceso, en un momento, y me gusta este debate, que en un momento en el que tenemos que pensar nuevos modelos de gestión de acuerdo a cada territorio. Claro. Sí. Uno de los problemas también es que generamos zonas de confort en los maestros. Yo estoy de acuerdo, ok, lo nombramos en una escuela, pero un nombramiento debe ser un nombramiento territorial, no un nombramiento estático en una escuela. El maestro no puede pasar 40 y 35 años de educación entre una sola escuela y va a haber la misma pizarra en la misma sesión durante 35 años. Yo creo que en un distrito el maestro podría rotar, no le va a cambiar la vida, es cambiar escuelas, tiene que cambiar, intercambiar experiencias. Eso hace también que nosotros vivamos estancados en un sistema. Generar zonas de confort para maestros, estudiantes y para la comunidad educativa genera un retraso social y cultural. Genera también no apertura a las nuevas culturas e innovaciones. Eso, ¿sabes quién lo permite? Las UGELs. Yo me voy despidiendo ahora. Mira, él quiere que nos baneen de todas maneras. De todas A maneras. ver, a No, ver, yo pero entiendo confort por otra cosa y luego por eso daré puse atención con mi oído sobre, porque yo sí creo que tiene que haber, bueno, confort, bienestar sinónimo. Y entiendo que tu confort es como más bien pensando en conformismo, de quedarnos ahí, a ¿no? eso voy, a Ya, eso voy. ya. Porque, a ver, ¿qué es lo que hoy nosotros en realidad necesitamos? ¿No? También, y por supuesto, sobre esa base, estas decisiones que se tomen no pueden ser solo de los gobiernos regionales, sino de los gobiernos locales. Atención, los gobiernos locales tienen cerca de 20 competencias y funciones en materia de educación, ciencia y cultura. Currículum, infraestructura, no son apoyo, son corresponsables. En el Perú, las competencias son compartidas por 3 niveles de gobierno. La competencia en educación. Entonces, es inaudito que un docente pueda trasladarse, y hoy ocurre, y eso no debería ocurrir, ¿no? Voy a poner el ejemplo en Lima, ni siquiera voy a poner un ejemplo, digamos, en otra zona rural, pero en Lima, una docente toma ni siquiera el tren, una combi, ¿no? Llega 2 horas a su colegio, 2 horas. De retorno son otras 2 horas, son 4 horas, en Lima, ¿ya? Esto Ya perdió implica, 4 horas de su vida. ¿y esto qué implica? Un reordenamiento. Tiene que ver con pensar cómo yo hago para que los docentes en el contexto puedan, o sea, sea un criterio también para elegir, ¿no? Hoy eso no existe. Pero lo mismo, y esto es muy dramático ya en la zona rural, allí sí las maestras tienen que mudarse y se mudan muchas veces con sus hijos pequeños y tenemos familias quebradas de algo que nadie se hace cargo. Porque, vuelvo a decir, si el Sí, docente no tiene condiciones de bienestar, ¿cómo va a poder trasladar eso tal a los cual. chicos y a las chicas? Entonces tenemos que empezar a pensar también en ello. Distinto es, y ahí entramos en otro momento, que es las competencias del docente, necesitamos buenos docentes inspirados, en fin, ¿no? Y por supuesto el manejo de su área. Pero nuevamente, ya estamos hablando en el siglo XXI, donde el conocimiento está en todos lados, está en las redes sociales, Exacto. entonces hay que repensarnos. Y cuando Freddy señalaba, bueno, pero pueden estar 35 años mirando, es que esa escuela estuvo mal porque se quedó con lo mismo, 35 años, esa escuela debió cambiar. Porque lo Y la permitimos. escuela es un Ya. espacio que tiene que ir transformándose. Por eso me gusta mucho esta idea de reimagina, que la escuela tiene que ser un espacio de creación e inspiración, ¿no? Un espacio donde tú vas creando, vas transformando. Y eso es lo que nos queda hacia adelante, porque lo que tenemos hacia adelante es incertidumbre. O sea, ya no es previsible lo que va a venir. Entonces tenemos que prepararnos para eso y la escuela tiene que prepararse para eso.
Y entonces, ¿se puede hacer? Yo creo que sí. Y creo que el punto desde dónde va a partir son desde los espacios locales y las propias escuelas repensándose. Y allí sí, quienes se ponen a prueba de fuego son las UGEL. Yo creo que en realidad tenemos que tener distintos modelos de gestión, ¿no? Ya hay experiencias en Piura, por ejemplo, hay los núcleos educativos regionales, donde se han creado y tienen decisión, donde participa el gobierno local, y si uno mira la experiencia, además miran el conjunto, digamos, de problemas que se dan en el territorio. Porque si hay embarazo adolescente creciente, eso se aborde allí. Y ahí está la UGEL como uno más. Quienes toman las decisiones son las autoridades y la comunidad. Entonces, en comunidades, por ejemplo, indígenas, las UGEL están muy lejanas. Necesitamos recrear otro tipo, digamos, de instancias que permitan efectivamente dar soporte. Entonces, yo soy partidaria de hablar de diversos modelos de gestión y no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que tenemos un reto gigantesco, gigantesco. Cuando hablamos de romper barreras y de construir en torno a este camino a la igualdad, hemos hablado el día de hoy de varios niveles, ¿no? Hemos hablado primero, estamos terminando en todo caso de hablar justamente de la gestión pública, ¿no? Del rol del Estado para con estas deudas que tenemos en tornos de inequidad y desigualdad en nuestro país, que genera finalmente espacios que son muy violentos, que genera no sé, todos los males que podemos estar viviendo en este momento, dolores personales y sociales, ya tienen que ver un poco con eso, ¿no? Entonces necesitamos repensar eso, pero también hemos hablado ya de lo más micro, ¿no? Del rol tal vez de cada una de las comunidades educativas, que son, donde todos los actores, padres, madres de familia, directivos, docentes, estudiantes, incluso personal administrativo y sociedad en general, se pueden unir para poder, con el fin de, oye, necesitamos desarrollar a las mejores personas para el futuro de nuestro país, ¿no? Y hacernos cargo y proteger a nuestras infancias, a nuestras niñeces y a nuestras adolescencias. Entonces, realmente es un tema enorme, ¿no? Porque después de todas estas dimensiones, recién como aterrizamos en ya el aula, ¿no? El aula y cuál es el rol finalmente que da el docente después de todo esto mucho más grande que ellas y ellos pueden hacer desde el aula para poder eliminar la mayor cantidad de barreras que pueda hacer que sus estudiantes no tengan éxito, ¿no? Y de hecho es una conversación que podría ir para muchísimo más, Pati. Yo me he quedado ahí con la cerecita. Creo que hemos picado de un montón de sitios y nos hemos dado una idea más o menos de la problemática, y seguramente ahí te vamos a comprometer para una segunda parte y poder hablar un poco ya en específico. Tenemos todo este monstruo, ¿cómo hacemos para poder en específico cómo atacar esto? Que ahí la experiencia de Reimagina me parece espectacular y creo que es digna de un programa completo para hablar como, oye, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están reimaginando en la región Moquegua para poder como transformar desde ahí la educación? Sin embargo, a mí no me gustaría como abandonarte este día y voy a aprovecharte todo lo que pueda y te voy a pedir el consejo 9 puntos a cargo del buen Freddy García. Patricia, el consejo 9 puntos es el consejo que deja nuestro invitado, invitada siempre para nuestros maestros del Perú, para movilizarlos y motivarlos a esta gran tarea de educar, transformar, resoñar, de reimaginar, pero siempre necesita ese aliento, esa voz, esa lucha que nosotros que siempre queremos sacar adelante este país. Y 9 puntos es un espacio para ellos, entonces, con ustedes, el consejo 9 puntos a cargo de Patricia Correa. Wow. Bueno, yo creo que podrían los maestros y maestras en el Perú, tienen el desafío de hacer de sus espacios y de la propia escuela y de sus aulas un espacio atractivo, un espacio lúdico, que entre el juego. Y hablo no solo de inicial, hablo de primaria y hablo de la secundaria, que lo divertido esté,
porque hoy vivimos una crisis tremenda de, digamos, como país, y lo que tenemos fuera es tan fuerte que puede hacernos perder la esperanza. Creo que la escuela tiene que ser ese espacio de esperanza, ese espacio de juego, ese espacio de diversión, de baile, y les aseguro que esa es la mejor manera de aprender, porque cuando hay bienestar, hay alegría, hay condiciones, lo van a hacer. Y esa es mi recomendación. Creo que eso está al alcance de nosotros. No necesitamos ahí más recursos. Creo que podemos repensar y rediseñar esos espacios para que de esa manera sean espacios acogedores. Eso yo deseo que este 11 de marzo, en el que nuestros docentes vuelvan a las escuelas, ojalá todos, lo empiecen a pensar de esa manera y a tender esos puentes con los chicos y las chicas, ¿no? Que la confianza que los hemos perdido como sociedad la recuperemos en las escuelas. Así que ese es mi consejo, porque eso también nos va a llenar el alma, los maestros y maestras, ¿no? Ver a nuestros chicos que sonrían, que confíen en nosotros, que el aprender sea también una forma de divertirnos, pero sobre todo de lograr también y creer en ellos. Todos ellos son realmente transformadores. Y no los etiquetemos, divirtámonos, porque creo que al final cada uno tiene lo suyo y la profecía autocumplida dejémosla de lado. Todos los chicos y las chicas pueden aprender, nadie se tiene que quedar atrás. Así que ese es mi consejo para mis colegas, maestros y maestras. Muchas gracias, Pati, de verdad. Yo creo que está súper bueno esto y esta enseñanza que nos dejas el día de hoy, de que el camino finalmente hacia la igualdad de oportunidades, si bien es cierto, es un deber del Estado, también es una responsabilidad que va a recaer en cada una y cada uno de nosotros como miembros de una sociedad que sueña con un país mejor. Empecemos desde nosotros mismos, así como la metodología Kaikuna, Freddy. Aprendamos de nosotros mismos, conectemos con nuestro entorno, con nuestros pares y transformemos también la realidad para poder hacer de este mundo un mejor lugar para todas y todos. Muchas gracias por este espacio. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Ahí a Karina, a Requerfuneque Ñañín y a todas las personas que durante todos los jueves se conectan acá al Facebook de 9 puntos, próximamente YouTube también en simultáneo, Freddy. Próximamente, ya vienen los sponsors también. Patricia, te damos las gracias por esta noche. Vamos a tener una segunda oportunidad también para hablar netamente de las UGELs, que es un tema muy carismático. Por supuesto. Aquí. Por supuesto. Con las UGELs, te cuento, pero... Las políticas. No, nos llevamos muy bien. Muy bien, de todas maneras. Porque necesitamos cambios. Y hay que ponernos a pensar en esa ruta, por supuesto. Y no valen los cambios. Y también nos gustaría conocer un poco más de tus proyectos, cómo te has transformado en la educación por Moquegua, cuáles son las experiencias. 9 puntos es un espacio para compartir proyectos y acá tienes una nueva ventana para también este testimonio, porque todos aprendemos. Maestro que no deja aprender, no vive la educación. Así es. Es un acto creativo diariamente. Buenísimo, amigos, gracias, amigas, de verdad. A todos, Adiós. Muchas gracias por conectarse esta noche. Esto fue 9 puntos. Ya sabes, conéctate todos los jueves, 8 de la noche, #jueves de educación. Y muy pronto volveremos a nuestros miércoles de educación o educación de miércoles, como quieras llamarlo. Esto fue 9 puntos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Patricia. Chao, Paola. Chao.